¿Cómo lidias con las dos raíces o cómo las trenzaste? Pues yo nací en México, crecí en México, el español es mi lengua madre. Me gustaría tener más el portugués en mi cabeza, pero pues sí tengo a Brasil en mi corazón. Yo voy a Brasil y como que siento que mi piel, mi pelo, mismo siento que al hablar en portugués me convierto en otra persona que también soy. Yo creo que para infancias la imagen, el juego, las relaciones, las dinámicas que generas en escena muchas veces cuentan mucho más que lo que yo podría decirte con palabras. Tapachula es un lugar sumamente que se ve que es un lugar en movimiento. Hay una xenofobia importante por parte de los mexicanos, no solo de los militares, sino también de los ciudadanos. No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Esta noche es un regalo para No Hay Lugar Común tener a Daniela Arroyo. Me da muchísimo gusto que nos acompañes, Daniela. Muchas gracias. A ver, te presento como dramaturga, escritora, actriz. ¿Qué etiqueta te queda más cómoda? Pues yo, fíjate que ahora ya encontré una palabra que me gusta mucho que se llama creadora escénica. Creadora escénica, ¿verdad? Sí, porque siento que ahí como que abarcas muchos lugares, no nada más actuar o dirigir o producir o escribir, sino un poco... No es trampa la pregunta que te voy a hacer. ¿Tú creas la escena o la escena te crea a ti? Ya en este punto de mi vida creo que la escena me está empezando a crear a mí. ¿La escena te escogió? La escena me escogió. ¿A qué edad te escogió la escena? Fíjate que cuando era niña iba a unos talleres en el Molino, en Michoacán, una hacienda, donde te ibas como de campamento 2 semanas a tomar talleres con la gente del pueblo, aprendías panadería, etcétera. Y en las noches había un taller de teatro que daba Berta Iriart, y que es una dramaturga, directora mexicana fantástica, mi maestra, a la que admiro mucho. Y pues eso, a partir de los 7 años y de conocer este espacio donde podía jugar e inventar mis historias, desde ahí ya se me empezó a meter la semillita y... ¿En casa nadie había hecho teatro? ¿En tu entorno nadie? Fíjate que... Fue Berta la que sembró eso. Ajá, soy de padres economistas. Lo siento mucho. Yo también. No. Deben tener muchas otras virtudes. Sí, no. Ay, hablando de tus padres, tu padre es migrante brasileño. Exacto. Él vino a México en los 70s con la dictadura brasileña, que una migración muy grande de argentinos, uruguayos. Bueno, Villa Olímpica era... donde todos. Donde todos. Y él vino para acá, conoció a mi mamá justo en la Facultad de Economía, y ahí ya pues estuvieron juntos y nació mi hermana, después yo, y rápidamente se... Mexicana, brasileña, ¿cómo lidias con las dos raíces o cómo las trenzaste? Pues yo nací en México, crecí en México, el español es mi lengua madre, más... ¿En portugués no te sientes? Pues sí, el cómoda. portugués no me siento tan cómoda, pero sí lo hablo, lo entiendo. Pues todos los veranos los pasaba en Brasil, visitando a mis abuelos, visitando a mis tíos, mis primos, y todavía actualmente sigo teniendo un vínculo muy fuerte con Brasil. Me gustaría tener más el portugués en mi cabeza, pero pues sí tengo a Brasil en mi corazón. Yo voy a Brasil y como que siento que mi piel, mi pelo, mismo siento que al hablar en portugués me convierto en otra persona que también soy. Entonces, pues sí, ahí uno va trenzando sus nacionalidades y sus raíces. Selva en la cabeza es una obra de teatro para las infancias que te entregó un premio de Bellas Artes, Perla Schumacher. Exacto. Es un premio interesante, importante, pero déjame ir primero por el título de esta obra.
Porque me puedo imaginar de dónde viene el título, pero prefiero escucharte a ti. Selva en la cabeza, ¿qué quiere decir? Pues Selva en la cabeza es una historia, un texto que habla sobre principalmente el pelo chino. Pero pues no la superficialidad del pelo chino, sino qué implica tener el pelo chino, de dónde viene y qué pasa cuando estás en un lugar donde pues eres bastante diferente no es la regla, ¿no? Por ejemplo, si vas a Brasil, si vas a África, el pelo chino es lo más común que hay. Pero aquí en México no lo es tanto. Ahora cada vez más, porque también siento que se están aceptando las raíces afrodescendientes que antes estaban bastante negadas. Y es un poco un viaje a la historia de una niña que viene de países, de padres afrodescendientes y tiene un constante rechazo a su cabello, que eso implica también un constante rechazo al lugar de donde viene, a las raíces. Y pues de eso trata. Es un poco mi historia, aunque también en realidad habla más de la historia de muchas otras personas. Has decidido dedicar tu talento, tu capacidad para crear escena, en función de las infancias. Y hay una frase tuya que me encanta, me encantó cuando la leí. Es que el teatro puede ser un juguete que hay que prestarle a los niños. A veces hubiera pensado lo contrario, que a veces los niños nos prestan su teatro, pero ¿cómo es eso? Que el teatro puede ser una metáfora que sirve para que niñas y niños puedan hablar de quiénes son. Pues justo para mí, así como te conté que llegué al teatro con Berta Iriart como un espacio lúdico para contar cosas que yo pensaba, para experimentar cosas que me interesaban, pues considero que el teatro en general es un espacio lúdico, donde juegas y a veces los juegos que propones, que inventas, pues son juegos que no solo te divierten, sino también a veces te duelen. ¿Hay cosas que mejor se explican con el juego en comparación de explicarlas de otra manera? Con la palabra, sí, sobre todo yo creo que para infancias, la imagen, el juego, las relaciones, las dinámicas que generas en escena muchas veces cuentan mucho más que lo que yo podría decirte con palabras. Y me parece que esa profundidad del lenguaje, que no solo es el lenguaje verbal, sino también el lenguaje corporal, el lenguaje de lo que decides utilizar en escena, de la música que decides poner o componer, todas esas capas de distintos tipos de lenguaje, pues son capas que producen distintas reacciones y distintas reflexiones y conversaciones, no solo en los niños y las niñas, sino también en la familia. Me gusta pensar en el teatro para infancias como algo que es para toda la familia, no solo para las niñas y los niños. Porque al teatro vas con tus papás, o con tu mamá, o con tus tíos, o con tus tutores. Entonces me gusta pensar como ese espacio para un espacio de generación de conversaciones y reflexiones en toda la familia. Vamos a hablar ahora de esta última palabra. Ajá. Hay una obsesión por vendernos una sola forma de familia, ¿no? Recuerdo como algunos logos de dependencias públicas, ¿no? Papá, la mamá, la niña y el niño. Entonces, cualquiera que no hemos tenido una familia que se parezca a eso, pues andamos como tú con el pelo chino, ¿no? Y si uno logra entender que hay familias, muchas formas de familias, es más cómodo vivirse en la diferencia o en la identidad propia. Y ahí en tu trabajo se nota mucho este esfuerzo. A ver, háblame de las familias y por qué hablarle a los niños de las familias, a las niñas de las familias, es algo que les permite, supongo, vivirse más a plenitud en su identidad. Pues justo pensando, ahora que me dices eso, pensando la familia como núcleo, es el núcleo más pequeño que tenemos, nuestra familia. Y si tú de pronto ves que tu núcleo no es como el que te dicen que debe ser, pues tu núcleo ya empieza un poco quebrado, ¿no? En tu mirada. Y en cambio, si le hablamos a la infancia, les hablamos a las familias, en los contenidos televisivos, en los contenidos de la narrativa en general, abrimos la puerta a que las familias son igual de diversas que los individuos, pues entonces las niñas y los niños pueden sentir un poco más de paz y felicidad con los núcleos que tengan. Porque ahora, pues, tenemos una diversidad de familias
magnífica, ¿no? Madres, dos madres que deciden tener una hija o que la adoptan, dos padres, padres divorciados, amigos que deciden tener hijos. Abuelos que siempre acaban siendo quienes cuidan a los nietos como si fueran sus hijos. Exacto, y a veces son familias que uno elige y a veces son familias que por las circunstancias que como sabemos en nuestro país están muy complejas, pues a veces son las familias que te tocan y ni modo. Y si nosotros generamos narrativas en donde estas familias son válidas, pues yo siento que el núcleo familiar pues se sana y por ende todo ese núcleo familiar solo se ve reflejado, yo pienso, en la sociedad en general. Otra de tus obsesiones, súper bien justificada, son las familias de migrantes. Ya no es el hombre que migra, son familias enteras de migrantes. La mayoría huyendo de circunstancias inhumanas, ¿no? El caso de las familias haitianas, tanto la política como el clima les han arruinado la vida, ¿no? Y en efecto, tú traes una presencia importante de personas de Cuba que han llegado de manera intensiva y eso te ha conectado también con tu parte migrante, digamos, con tu padre migrante por motivos políticos en su momento. A ver, cuéntame cómo va este trabajo que estás haciendo particularmente con haitianas y haitianos. Pues mira, a partir del texto de Selva en la cabeza, de la investigación que hice, que fue un texto que escribí con una beca que obtuve del sistema de creación, entonces esa beca que duró un año, pues también implicaba hacer entrevistas, investigar, y coincidió con otra obra de teatro que tengo que habla también sobre migración, con la que estuve trabajando con el ACNUR, con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y nos llevaban a dar funciones sobre todo a zonas fronterizas y con albergues. Entonces, como que sucedió. O sea, tu público fueron esas familias. Sí. Entonces, mucho de ¿Dónde estuviste? ¿Estuviste en Tijuana? Estuve en Tijuana, Ciudad Juárez, Tapachula, también en Guadalajara, que aunque no es un lugar fronterizo, el ACNUR tiene como una oficina muy grande y muchos albergues. ¿Qué fue lo que más te impresionó cuando llegaste a esas comunidades? Bueno, la comunidad que más me impresionó fue Tapachula. Tapachula es un lugar sumamente que se ve que es un lugar en movimiento. Hay una xenofobia importante por parte de los mexicanos, no solo de los militares, sino también de los ciudadanos. Es difícil yo ponerme en sus zapatos, ¿no? Porque no vivo ahí, no vivo a cientos de Pero personas. sienten que les están quitando el trabajo, la ciudad. Ajá, la ciudad y pues la calidad de vida de las personas que están llegando, de los desplazados. El Instituto de Migración, el ACNUR, no tiene suficientes recursos humanos ni monetarios para atender. ¿Qué puede hacer el teatro, a diferencia del Instituto Nacional de Migración? Tu arte, ¿qué les puede entregar a estas personas migrantes? Pues mira, yo siento que es un arma que puede funcionar desde dos lugares, tanto para las personas que van entrando, para que se sientan reflejados en una historia que habla un poco sobre lo que están viviendo, pero también de las personas que reciben, que el trabajo del ACNUR trabaja muchísimo con eso también, con cómo ir borrando la xenofobia y borrando este pensamiento de ellos vienen a invadirnos, ellos vienen a quitarnos trabajo, sino decir, oigan, estas personas no están aquí porque quieren. Estas personas seguro extrañan su tierra. O sea, que el teatro puede ser un juguete que también sirve para quitar la xenofobia. Pues yo pensaría que es un juguete por lo menos que abre la conversación. Cierro con esta puesta en escena que tienes en el Julio Castillo, que quiero que le cuentes a la audiencia. Con eso nos despedimos. ¿De qué va? ¿De cuándo a cuándo está? Pues se llama El Antipalomas, que es una historia multifamiliar que justo habla sobre las diversidades, los diversos tipos de familia que existen. Es una obra de teatro de la Compañía Nacional de Teatro. Estoy muy contenta porque es la segunda producción que hacen para niñas y niños. Entonces es muy emocionante que la Compañía Nacional ahora también dedique su espacio, talento y tiempo a este público en específico. Y estamos en el Julio Castillo, estrenamos el 26 de octubre y estaremos hasta el 15 de diciembre. La compañía te invitó a montar la pieza y a dirigirla. A dirigirla. Y a dirigirla es un texto de Enrique Olmos de Ita. Y entonces a mí me entregaron el texto, Enrique Olmos, un gran amigo, y ahí estuvimos dialogando bastante, y yo hice la puesta en escena junto con... ¿De cuándo a cuándo? ¿Qué horarios? ¿Qué edades? Sábados y domingos, Teatro Julio Castillo, 12:30 del día, niñas y niños a partir de los 7 años. Daniela Arroyo, muchísimas gracias. Gracias. Por darnos un momento, un pedacito de esta luminosidad tuya, de esta enorme energía
que en efecto crea escena y aquí ya lo confirmamos. Muchísimas gracias. Nos encontramos próximo sábado, 10 de la noche. Aquí no hay lugar común. ADN 40.